En el centro del Vaticano, el auditorio Pablo VI brillaba bajo la luz cálida de sus lámparas doradas. Las paredes, cubiertas con frescos de la era renacentista, parecían contar secretos de épocas remotas. El ambiente estaba cargado de expectativa ante un evento sin precedentes, la primera gala cultural del mandato de León XIV, el primer papa norteamericano en ocupar el trono de Pedro. El espectáculo, concebido como símbolo de unidad entre lo sagrado y lo artístico, reunió a lo más exclusivo del entorno vaticano, cardenales con sus túnicas púrpuras, diplomáticos de traje perfecto, críticos de música famosos y reporteros de renombre con sus cámaras listas. En el corazón del salón, como un altar profano, reposaba un imponente piano de cola Steinway, cuya superficie pulida reflejaba las luces multicolores de los vitrales como si fuera un espejo de obsidiana. Marco Salvetti, el pianista más aclamado de Italia, se mantenía erguido junto al instrumento, con la presencia de un comandante en su bastión. Su silueta alta y delgada, vestida con un impecable traje oscuro, irradiaba una mezcla de arrogancia y magnetismo. Salvetti no era simplemente un intérprete, era un ícono viviente. Reconocido tanto por su dominio del teclado como por su postura abiertamente escéptica frente a la religión, había aceptado la invitación del Vaticano no por fe, sino por una oferta tan elevada que ni su ego pudo ignorar. Para él, esta velada no era más que un contrato bien pagado, una vitrina ideal para mostrar su talento ante una audiencia planetaria, aunque le disgustara todo el ritual religioso. El murmullo del público se desvaneció cuando León XIV, antes conocido como el cardenal Robert Piovesan, entró en la sala. Su figura era sobria, casi modesta. Aunque llevaba la túnica papal con elegancia, sus ojos azules, del mismo tono que el cielo de su natal Chicago, irradiaban una calidez que desarmaba a quien lo observaba. Al avanzar por el pasillo, saludando con amabilidad a los asistentes, se detuvo un instante ante el Steinway. Una chispa de asombro cruzó su rostro, como si redescubriera a un viejo compañero. Se acercó con lentitud, acariciando la madera lustrosa con devoción. «Guarde sus plegarias, su santidad», dijo Salvetti, su voz cortante como filo de vidrio, rompiendo el recogimiento del lugar. «Ese piano vale más que muchas casas», añadió con tono irónico. «Estoy seguro de que lo comprende. Quizá deberíamos permanecer cada uno en su especialidad». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Cardenales se miraron entre sí, atónitos. Los reporteros enfocaron sus cámaras con rapidez, detectando el inicio de una historia explosiva. El cardenal Torretti, un hombre robusto con mejillas encendidas, se adelantó, visiblemente turbado. «Maestro Salvetti, por favor, tenga deferencia con el Santo Padre», dijo con voz agitada. «Tal vez debamos contactar al Conservatorio de Roma y buscar otro intérprete». Pero León XIV levantó la mano con serenidad, su voz fue firme pero suave. «No. De ninguna manera. El maestro Salvetti es excepcional en su arte. Estoy deseando escuchar su interpretación esta noche». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Salvetti, perplejo, alzó una ceja. «Espere, ¿usted sabe quién soy?», preguntó, desconcertado. Incluso en los círculos más refinados, los pianistas rara vez eran reconocidos por nombre, y menos aún por un sacerdote norteamericano. «Por supuesto», respondió el Papa, con una sonrisa genuina. «He pasado horas practicando su arreglo de la balada en N menor de Chopin en mi viejo piano vertical de Chicago. Su versión es brillante. También he trabajado con frecuencia el concierto para piano en re menor n grados 3 de Rachmaninoff. Es una obra demandante, pero tremendamente enriquecedora al dominar sus secciones más complejas». La confianza en el rostro de Salvetti se quebró. Sus ojos se entrecerraron, una sombra de molestia lo cruzó. «¿Perdone? Usted está diciendo que puede tocar el concierto en re menor n grados 3 de Rachmaninoff», dijo con tono filoso. Aquella pieza era considerada una de las más intimidantes del repertorio clásico, capaz de aplastar a los más experimentados. «Mire, su santidad», prosiguió, ya sin filtros. «Respeto la fe de las personas. Pero un papa no debería mentir con tanto descaro. Esa obra ha arruinado a músicos profesionales». El silencio fue abrumador. Las cámaras captaban cada expresión, los murmullos eran como un enjambre de rumores. Los reporteros sabían que tenían entre manos una exclusiva mundial. Los cardenales, inquietos en sus butacas, se removían, los críticos intercambiaban miradas sin palabras. «Le aseguro, maestro, que no miento», dijo León XIV con una humildad que contrastaba con la acusación. «La música ha sido mi refugio desde la niñez. Mi padre fue quien me enseñó». La expresión de Salvetti se tornó burlona. «Oh, esto es magnífico», exclamó con tono teatral.
El padre del Papa le dio clases de piano en su departamento de Chicago. ¿Qué será lo siguiente? ¿Su madre le regaló un teclado infantil por Navidad? Se giró hacia las cámaras, alzando los brazos. Damas y caballeros, observen al Papa norteamericano que cree ser el próximo Horowitz. El cardenal Torretti, con el rostro al borde del colapso, intervino: maestro, exijo respeto. Salvetti soltó una risa hiriente. ¿Respeto? Por cuentos mágicos, señaló al Papa. Dígame, ¿cuándo no estaba bendiciendo hostias, también se aventuró con los estudios trascendentales de Liszt o se enfrentó a algún Prokofiev en sus ratos libres? El veneno resumaba en cada palabra. Pero los ojos de León XIV no se apartaron de los suyos. En efecto, respondió tranquilo. La Rapsodia húngara N-2 de Liszt es encantadora. Y el concierto N-3 de Prokofiev tiene una estructura armónica fascinante. El salón volvió a sumirse en un silencio absoluto. La expresión de Salvetti vaciló antes de recuperar su arrogancia. Está mintiendo, gruñó, tragándose una palabrota. ¿En serio espera que le creamos eso? Las variaciones Goldberg han sido mi meditación últimamente, prosiguió el Papa con voz serena. 30 variaciones construidas sobre un solo tema. Bach comprendía que la verdadera complejidad nace de lo simple. Una crítica musical en la tercera fila soltó su pluma, atónita. No eran piezas que se mencionaran a la ligera, eran verdaderas joyas que requerían años de estudio. Y el Papa hablaba de ellas con la soltura de alguien que las había vivido. Pero Salvetti no pensaba rendirse. Su mundo, cimentado sobre décadas de altivez y elitismo, comenzaba a tambalearse, y no iba a dejar que un clérigo norteamericano le robara el foco. En este punto de la historia, mientras la tensión entre Salvetti y el Papa alcanza su clímax, quisiera tomar un breve momento para agradecerles por estar aquí. Crear contenido como este demanda dedicación, esfuerzo y recursos, y su apoyo significa mucho para mí. Si están disfrutando este relato y desean ayudarme a seguir compartiendo historias que inspiran y emocionan, pueden considerar hacer una pequeña contribución al canal. Cualquier aporte, por modesto que sea, me permite continuar este trabajo. El enlace está en la descripción. Gracias por ser parte de este camino. Basta. La voz de Salvetti retumbó en el salón como una detonación. ¿Quiere provocarme? Muy bien. Se acercó al Papa, su dedo apuntando con firmeza a centímetros de su sotana. Llevo 4 décadas puliendo mi técnica, 40 años de dedos heridos, de ensayar hasta el agotamiento, de dejarlo todo por la música. Su voz temblaba de ira. ¿Y usted cree que puede llegar con su elegante atuendo blanco y cuentos de Chicago a dejarme como un simple amateur? El cardenal Torretti se adelantó, su rostro encendido. Seguridad, saquen a este sujeto ahora mismo. Pero el Papa no dijo una palabra. En su lugar, alzó la voz con una serenidad que cortó el caos como un cuchillo. Déjenlo continuar. Los ojos de Salvetti ardían de rabia. ¿Quiere la verdad? Pues escúchela. Pronunció su santidad como si fuera una ofensa. He compartido escenario con las más grandes orquestas de Europa, la Filarmónica de Viena, la Sinfónica de Berlín, la Scala, y jamás, en ninguna conversación seria, alguien ha mencionado a Robert Post. Las cámaras se acercaron mientras Salvetti bajaba la voz a un murmullo venenoso. Porque usted es una mentira. Un farsante estadounidense que piensa que tener un piano lo convierte en Chopin. El silencio que le siguió fue aplastante. Los reporteros internacionales apenas respiraban. Ya no era una falta de respeto, era una ejecución pública de reputación. El Papa sostuvo la mirada de Salvetti sin pestañear. Y entonces dijo, con una calma que helaba la sangre, quizás sea momento de presentarme adecuadamente. Ah, sí, respondió Salvetti, con aire desafiante. Ya que está tan dispuesto a hablar de música, ¿por qué no demuestra esas supuestas habilidades? Enséñenos ese talento del que tanto presume. El reto quedó suspendido en el aire, tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada persona en la sala comprendió la gravedad del instante. El artista más prestigioso de Italia desafiaba la credibilidad del Papa frente al mundo entero. El Papa hizo una pausa. Su humildad, nacida en las calles de Chicago, se enfrentaba al peso de la situación. No querría parecer arrogante, dijo en voz baja. Pero yo sí quiero, interrumpió Salvetti con teatral sarcasmo. Después de todo, si el representante de Cristo sabe tocar a Rachmaninoff, bien podríamos ver una muestra, ¿no? A menos que sus palabras sean solo humo. El cardenal Torretti palideció. Su santidad, esto es totalmente impropio. Quizás no, dijo el Papa León XIV, incorporándose con tranquilidad. Tal vez un breve ejemplo sea apropiado.
Después de todo, la música es uno de los más grandes regalos que Dios ha dado a la humanidad. La audiencia contuvo el aliento. Los miembros del Vaticano se debatían entre el protocolo y el asombro. Los reporteros ajustaban sus equipos, sabiendo que lo que venía podía ser histórico. Salvetti sonrió con superioridad. Este sacerdote norteamericano estaba a punto de quedar en ridículo ante todo el planeta. Perfecto, dijo, retrocediendo con exagerada cortesía. Adelante, su santidad. Muéstrenos cómo suena esa inspiración divina. El majestuoso Steinway esperaba. Su superficie reflectante capturaba la luz del arte renacentista a su alrededor. Mientras el Papa caminaba hacia el piano, la atmósfera en la sala era tan densa que parecía que el tiempo mismo había hecho una pausa. Las pinturas que adornaban las paredes lo observaban en silencio, como testigos de algo que trascendía. Avanzó con calma hacia el instrumento. Sus vestiduras blancas rozaban el mármol con gracia. No había miedo en su andar, solo una serenidad que contrastaba con la tensión en el pecho de Marco Salvetti. El pianista, con los brazos cruzados, esperaba ver caer al Papa en su trampa. La audiencia, un crisol de cardenales, diplomáticos y periodistas, no apartaba la mirada. Las cámaras, alineadas como soldados, captaban cada gesto, listas para registrar un momento que quedaría en la memoria colectiva. El Papa se detuvo junto al banco del piano. Miró el instrumento como quien se reencuentra con un viejo amigo. Luego volvió la vista a Salvetti y dijo, con una suavidad cargada de significado. Maestro, mencionó la Filarmónica de Viena. Esta obra se estrenó allí, en 1945. Tal vez le resulte familiar. Sin esperar réplica, sus manos descendieron sobre las teclas con una fuerza que cortó el aire. Las primeras notas del concierto para piano número 2 de Béla Bartók estallaron como un trueno. No era una pieza piadosa. Era brutal, compleja, despiadadamente difícil. Salvetti dio un paso atrás, boquiabierto. Sus brazos, antes firmes, cayeron lentamente a los costados. Las manos del Papa se movían con precisión quirúrgica. Domaba los ritmos salvajes y las progresiones disonantes como si nada. Cada nota era nítida. Cada acorde, un golpe certero que hacía vibrar las paredes del Vaticano. Esto no puede ser, susurró Salvetti, casi sin voz. La música lo ahogaba. No era solo una buena ejecución, era maestría pura. Un nivel reservado para unos pocos elegidos. Nadie se movía. El cardenal Torretti, boquiabierto, parecía petrificado. Los periodistas, dedos volando sobre sus dispositivos, enviaban fragmentos al mundo. El hashtag Papa Pianista comenzaba a arder en las redes sociales. Una crítica en tercera fila dejó caer su libreta. Sus manos temblaban. Esto es imposible, murmuró. Pero era real. Las manos del Papa eran un borrón. Atravesaban los tramos más peligrosos de Bartók con una claridad sobrenatural. Ritmos cruzados que derrotaban a profesionales, armonías que exigían no solo técnica sino mente brillante. Salvetti se sujetó la cabeza, como intentando evitar que su universo colapsara. Su confianza, su prestigio, se deshacían con cada compás. El Papa no se detenía. Su figura blanca parecía fundirse con el instrumento. La música no salía de las teclas, sino de su alma. Cerró la pieza con un acorde final que sacudió el aire. Pero no había terminado. Sin pausa, sus dedos iniciaron la sonata para piano número 11 de Mozart. Un giro tan perfecto que parecía magia. La audiencia apenas podía creerlo. Tras la tormenta de Bartók, ahora llegaba la gracia cristalina de Mozart. Las notas bailaban con una ligereza sublime. Pero la técnica seguía siendo impecable. Cada frase era una joya. Los adornos eran precisos, los crescendos exactos, y la emoción tan genuina que más de un cardenal tenía los ojos húmedos. Salvetti, ahora tan pálido como una sábana, murmuró para sí. Esto no puede ser, pero un micrófono cercano captó su voz y, en cuestión de segundos, miles de espectadores en línea empezaron a difundir el clip, aumentando la vergüenza del pianista italiano. El Papa, sin alterarse, dejó que las últimas notas de Mozart se extinguieran lentamente antes de comenzar con Claro de Luna de Debussy. El cambio de obra fue tan fluido que parecía que el piano mismo tomaba aliento. Las melodías impresionistas llenaban la sala. Cada nota tocada con exactitud, cada pausa ejecutada con una sensibilidad que convertía el ambiente en algo casi irreal. Los diplomáticos, que al principio estaban presentes por protocolo, ahora se inclinaban hacia adelante, cautivados por la música. Una profesora del conservatorio en la primera fila soltó un leve sollozo, sobrepasada por la belleza de la ejecución.
Incluso los técnicos de sonido, usualmente apáticos, se miraban incrédulos. Las manos inmóviles sobre la consola. Salvetti, apoyado contra una columna para no desplomarse, parecía un hombre atrapado en un sueño del que no lograba despertar. Todo lo que creía sobre la música, la espiritualidad, el mundo, se tambaleaba en tiempo real. Cada nota del Steinway era como una lanza perforando su orgullo. Había intentado ridiculizar a un sacerdote estadounidense, desenmascarándolo como impostor. Pero lo que tenía delante era un nivel artístico que igualaba, si no superaba, al suyo. Su respiración se volvió irregular. Las manos le temblaban mientras intentaba comprender lo que presenciaba. No es solo hábil, susurró una crítica de Il Corriere della Sera a su colega. Es otra cosa. El Papa alzó la mirada un instante, cruzando ojos con el público con una humildad que contrastaba con la grandeza de su ejecución. Quizás algo con más exigencia, dijo con una voz suave que ocultaba la intensidad de lo que vendría. Sus dedos encontraron las primeras notas del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. La misma obra que Salvetti había desdeñado momentos antes. La sala fue envuelta en un aluvión sonoro, octavas demoledoras, arpegios fugaces y armonías intrincadas que desafiaban toda lógica. Las manos del Papa se deslizaban con una exactitud casi sobrenatural, atravesando los pasajes más temidos de la partitura con una fluidez que volvía lo increíble en algo natural. Salvetti retrocedió aún más, las piernas tambaleantes. No, esto no puede ser, murmuró. Pero su voz fue ahogada por la avalancha de notas que surgía del piano. La audiencia estaba inmóvil, incapaz de apartar la vista. Los reporteros con teléfonos en mano observaban cómo los videos se hacían virales en cuestión de minutos. Papa pianista ya era tendencia en 17 países, con millones compartiendo imágenes del pontífice estadounidense dominando una de las piezas más complejas del repertorio clásico. «Madre mía», exclamó una profesora del conservatorio con lágrimas resbalando por su cara. Lo interpreta mejor que muchos profesionales. El Papa alcanzó el punto culminante del concierto, una sección tan desafiante que había truncado trayectorias y destruido egos. Sus dedos danzaban sobre el teclado, cada nota brillante como el cristal. El ritmo frenético no alteraba su precisión, mientras sus ropajes eclesiásticos flotaban como alas a su alrededor. Era como si su infancia en Chicago, las jornadas en capillas de barrio y seminarios, se canalizaran a través de sus manos. No era solo un hombre tocando un instrumento, era un alma conectada con algo superior, una declaración viva de entrega y vocación que trascendía cualquier título. Ya fuera pontífice o artista, cuando las últimas notas de Rachmaninoff se desvanecieron en la sala, el silencio fue total. El Papa León XIV quedó quieto en el banco, sus manos aún suspendidas sobre las teclas, como si intentara absorber el último eco. Luego, con la misma humildad con la que inició, se levantó con delicadeza, arreglando sus vestiduras con un gesto casi invisible. «Gracias por su atención», dijo con suavidad. Su voz era apenas un murmullo dentro del respeto general. Todos los ojos se dirigieron a Salvetti. El hombre que minutos antes desfilaba con soberbia ahora estaba inmóvil. Su rostro blanco como el mármol que lo rodeaba intentó formar palabras, pero solo emitió un sonido áspero. «No puede ser. Nadie toca Bart así. Nadie». Sus manos temblaban tanto que las escondió en los bolsillos, como si así pudiera disimular la derrota. El cardenal Torretti, al ver el derrumbe de Salvetti, intervino con un tono suave que contrastaba con su enojo anterior. «Tal vez algo más accesible, maestro», propuso con tono compasivo. «Quizás esa versión de Chopin por la que es tan admirado». Salvetti tragó saliva con esfuerzo, sus ojos clavados en el Steinway como si se tratara de un tribunal. Caminó hacia el piano con paso incierto, como quien se dirige hacia su sentencia. El instrumento que momentos antes había producido una música casi celestial, ahora parecía una amenaza silenciosa. Se sentó, sus manos suspendidas sobre las teclas con una inseguridad desconocida en él. Cuando finalmente interpretó las primeras notas de su célebre arreglo de la balada número 1 de Chopin, sonaron débiles, humanas, normales. Erró una nota grave con la izquierda. La derecha falló en un pasaje familiar. El ritmo se volvió inestable, como una ave herida intentando alzar vuelo. Una profesora de música en la tercera fila se cubrió el rostro, incapaz de soportar la imagen de un artista viendo derrumbar su identidad. La ejecución de Salvetti se vino abajo tras apenas unos compases. Sus manos se apartaron del teclado como si el piano quemara. Permaneció sentado, rodeado por un silencio incómodo. Mientras las últimas notas desafinadas flotaban en el aire solemne del Vaticano. El público guardó un silencio digno, pero el contraste entre ambas presentaciones decía más que cualquier ovación.
Donde el Papa León XIV había mostrado genialidad, Salvetti expuso la fragilidad de su ego. El silencio que llenaba el auditorio Pablo VI era distinto ahora, no cargado de tensión como al inicio, ni de admiración como durante la actuación papal, sino de un recogimiento casi sagrado. Las últimas notas imprecisas de la interpretación fallida aún resonaban, pero su eco parecía más bien un lamento. El sonido de alguien cuya soberbia había sido desmantelada ante todos. El pianista italiano seguía sentado, las manos temblorosas flotando sobre las teclas como si no supiera qué hacer. Su cara, tan blanca como el mármol que decoraba la sala, congelada en una expresión de derrota absoluta. Cardenales, embajadores y periodistas lo observaban en respetuoso silencio, conscientes de que aquello era más que un tropiezo musical. Era el derrumbe de un hombre que había construido su imagen sobre la creencia de que era invencible. El Papa León XIV, de pie junto al piano, acomodó sus ropajes con un movimiento tranquilo y sereno. Sus ojos, de un azul profundo que evocaba la calma de su natal Chicago, se posaron sobre Salvetti con una compasión que no solo abrazaba al hombre abatido frente a él, sino a toda la humanidad. La audiencia esperaba con el aliento contenido, sin saber si el Papa hablaría, lo consolaría o se retiraría en silencio. Pero León XIV no era alguien de gestos vacíos. Ya había tocado el alma de todos con su arte. Y ahora, en este momento frágil para su rival, estaba a punto de mostrar que su grandeza no terminaba en el piano. Salvetti alzó la vista, sus ojos empañados encontraron los del Papa. «Perdón», murmuró. Su voz quebrada apenas se escuchaba en la inmensidad del salón. «Perdón, su santidad. Me equivoqué tanto». Las palabras salían a tropezones, cargadas de vergüenza y remordimiento. Sus manos, que minutos antes fallaban al producir su renombrada música, ahora colgaban a los lados, sin propósito. El Papa dio un paso hacia él, sin asomo de triunfo o altivez en su rostro. «Maestro», dijo con un tono tan suave que envolvió la sala como un abrigo. «La música ha sido mi compañera desde niño. Mi padre, que Dios lo tenga en su paz, me enseñó que el verdadero arte no proviene de lo que creemos o dejamos de creer, sino del tiempo que entregamos a nuestra vocación, sirviendo humildemente a la belleza misma». Sus palabras resonaron en el corazón de Salvetti como un acorde perfecto, pero también como un llamado a enfrentar sus errores. Lágrimas empezaron a correr por su rostro, primero discretas, luego acompañadas de un llanto incontenible. «Me burlé de usted», continuó con la voz entrecortada, poniéndose de pie con dificultad. «Ofendí su fe. Lo llamé farsante ante el mundo y aún así». Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. El público, que había retenido el aliento, parecía atrapado en un instante suspendido. Cada persona presente vivía la intensidad de ese intercambio humano. El Papa colocó una mano paternal sobre el hombro de Salvetti, un gesto sencillo pero tan profundo, que varios en el público sintieron sus ojos nublarse. Y sin embargo, respondió el Papa con una ternura implacable. Una periodista de la BBC murmuró a su compañero: «Esto es más que una noticia, es un instante que transformará». ¿Cómo entendemos ahora el Vaticano? ¿Cómo concebimos la fe? ¿Cómo interpretamos el arte? Mientras el salón comenzaba a despejarse, con los asistentes hablando en voz baja sobre lo que acababan de vivir, el Papa León XIV y Salvetti se quedaron un momento más junto al piano. Ese instrumento, que había sido el escenario de su desafío y también de su reconciliación, parecía representar ahora algo mucho más profundo. Salvetti tendió la mano, y el Papa la estrechó con decisión. «Gracias», dijo el pianista con una voz cargada de autenticidad. «No solo por la música, sino por ayudarme a ver una ruta más luminosa». El Papa le devolvió la sonrisa, con la misma calidez en la mirada que había mostrado desde el inicio. «Ese camino siempre ha estado frente a nosotros», Marco respondió. «Solo necesitábamos el sonido para hallarlo». Cuando finalmente ambos se alejaron, el salón ya estaba casi desierto. Pero la resonancia de lo ocurrido seguiría viva mucho más allá de esa noche. En los días posteriores, la historia del pontífice pianista recorrió el planeta, provocando discusiones, introspecciones y un renovado interés por la relación entre lo espiritual y lo artístico. En las academias musicales, los maestros comenzaron a citar aquel concierto en el Vaticano como ejemplo de humildad y virtuosismo. En los templos, los predicadores incluían la historia en sus mensajes, resaltando la gracia que puede surgir incluso en medio de las tensiones más intensas. Y en las plataformas digitales, la imagen del abrazo entre León XIV y Salvetti se volvió símbolo de esperanza, recordando que incluso en un mundo fragmentado, la armonía y la empatía pueden acercarnos unos a otros. Cuando el Papa regresaba a su residencia acompañado del cardenal Torretti, el Vaticano tenía otro aire, como si lo vivido hubiera cambiado incluso la atmósfera.
La música, al igual que la fe, había cumplido su misión, revelar lo esencial, sanar el alma, y mostrarnos que, en el fondo, todos anhelamos lo mismo, conexión, propósito, belleza. Y esa noche, en el Auditorio Pablo VI, el Papa León no solo tocó un instrumento, sino que alcanzó el alma del mundo.